Shalom. La parashá de esta semana es Re'eh, ver. Primero quiero mencionar dos importantes descubrimientos arqueológicos que ocurrieron recientemente. Dentro de la ciudad vieja de Jerusalén hay un lugar que se llama Kishle, que durante el mandato británico fue una prisión. Y antes de eso, muchos arqueólogos creen que fue en este lugar donde el Mesías fue juzgado ante Pilato. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar aquí en este Kishle, en este lugar, más de 25 años, no tenían idea de los tesoros que encontrarían de los periodos del segundo templo, incluso del primer templo. Recientemente se encontró unas figurinas que datan de la época del primer templo, más o menos del año 600 antes de Cristo. El arqueólogo Dr. Amir Rehem, uno de mis arqueólogos favoritos, explica que es muy común encontrar estos tipos de figuras en excavaciones por toda Jerusalén, las excavaciones que hay en diferentes partes de Jerusalén y en otras partes también alrededor de Israel. Se trata de una representación de alguna diosa principal, posiblemente como Acera o Astarte, o una diosa de fertilidad. También es posible que algunas fueran tal vez fueron unos juguetes, supuestamente. Es lo que algunos arqueólogos dicen que pudo haber sido unos juguetes. Pero yo no creo que sean juguetes. Probablemente la gente las conservaban como un objeto de bendición o como una especie de buena suerte. Ahora, por otra parte, hay un lugar que antes, cuando yo era niño, era en los 80s, era un lugar para estacionar el auto. Y ahí es donde parqueamos el auto para cuando íbamos al muro occidental, el Western Wall, el Kotel, adentro de la ciudad vieja. Durante los últimos 20 años, arqueólogos han estado excavando allí y han descubierto restos que nos llevan casi 3,000 años atrás en la historia de Jerusalén, hasta la época del primer templo. Recientemente se desterraron 2 vigas de madera que fueron quemadas, y después del análisis se reveló que pertenecían al periodo en que los ejércitos babilónicos destruyeron Jerusalén en el año 586 a.C. Y estos restos, estos postes, se puede decir quemados, eran lo que sostenían el techo de un patio interior. Y cuando Jerusalén cayó, la estructura se derrumbó y la madera quedó consumida por el fuego y permaneció oculta y preservada durante 25 siglos. Ahora, vemos en Devarim, Deuteronomio capítulo 11, dice: mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les ordeno, y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando, siguiendo dioses ajenos que no conocieron. Más adelante, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a poseer, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y después seguimos en el capítulo 12. Destruyan por completo todos los lugares donde las naciones que ustedes desposeerán sirven a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Derriben sus altares, hagan pedazos sus piedras sagradas, quemen en el fuego sus imágenes de acera, destruyan las imágenes talladas de sus dioses y borren sus nombres de aquel lugar. Más adelante, Dios promete:
Ustedes habitarán en la tierra que el Señor su Dios les da como heredad. Él les dará descanso de todos sus enemigos alrededor y vivirán seguros. Yo estuve ya la semana pasada en el monte de bendición. Se llama Har Bracha en hebreo. Y allí se puede ver el monte de la maldición en el otro lado y todo lo que está alrededor del monte de bendición. También se puede observar claramente la ciudad que se llama Nablus o Shechem en hebreo. Y es un recordatorio de que los invasores llegaron y ocuparon la tierra como consecuencia de nuestros pecados, de los pecados de Israel. Por eso fueron echados de la tierra y otra gente vino. Y claro, les quiero aclarar que siempre hubo una presencia israelí, una presencia judía en la tierra, pero los que dominaban eran otros imperios, como los bizantinos, como los cruzados, como los islámicos y después últimamente los británicos. Hace unos días conmemoramos Tisha B'Av, recordando la destrucción de los templos, la expulsión de los judíos de Jerusalén, de España, de Inglaterra, de Portugal y muchas otras tragedias de nuestra historia. Lloramos porque fueron acontecimientos devastadores para nuestro pueblo, pero nunca debemos olvidar que la destrucción de Jerusalén y del templo obviamente fue consecuencia de nuestro pecado, después de que Dios en su misericordia nos advirtiera una y otra vez por medio de sus profetas, Isaías, Miqueas, Jeremías, Sofonías, Ezequiel y otros. Y el libro de las Lamentaciones nos recuerda que la destrucción de Jerusalén fue el resultado del pecado, de nuestro pecado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Teshuvah, Shuvah en hebreo. Shuvah significa dar un giro, o sea, arrepentirnos, pero es más que arrepentirse, porque uno se puede arrepentir y seguir en su pecado. Entonces lo que toca hacer es arrepentirse y retornar y regresar a los caminos de Dios. Y eso lo tiene que hacer con su vida, en su corazón, en su mente, por completo. El primer templo fue destruido por 3 pecados principales: la idolatría, la inmoralidad sexual y el derramamiento de sangre. Entonces, el descubrimiento de estas figuras son de barro que datan del periodo del primer templo en pleno corazón de Jerusalén, nos ofrece una evidencia tangible del mundo en el que vivieron los profetas de Israel y de la realidad espiritual y cultural contra la que ellos lucharon. Entonces, la pregunta es para nosotros. ¿Tenemos ídolos en nuestra propia vida? ¿Tenemos estas figurinas, imágenes o objetos en nuestra sala o en nuestro dormitorio a los que damos un valor espiritual o conservamos como amuletos de buena suerte, o una copita con una figurina china o japonesa? Sea lo que sea a lo que nos estemos aferrando, debemos renunciar a ello y poner toda nuestra confianza únicamente en Adonai. Shalom.